las patologías que realmente cada día se está dando mayor importancia en podología es el tema de las sobrecargas lumbares, ¿de acuerdo? Con esto quiero decir, sobre todo, y me gusta especificarlo muy mucho, es que no todo el dolor a nivel lumbar viene por un problema de pies, pero sí que hay un porcentaje bastante alto de patología a nivel del lumbar 4, lumbar 5, L4, L5, que se produce pues porque la persona no camina bien durante toda su vida, podemos decirlo, durante décadas. Esta persona pues en este caso los pies no funcionan correctamente. Sabemos que hay una conexión, ¿vale?, entre lo que es los pies y la pelvis. En este caso podemos decir que hay una conexión entre lo que son las sacroiliacas, ¿de acuerdo? Son unas articulaciones que están ahí escondiditas dentro de la pelvis y que tienen una relevancia importantísima porque son las que producen las torsiones pélvicas. Es decir, hay muchísima gente que apoya un pie diferente de otro y entonces siempre pongo el ejemplo de las ruedas del coche. O sea, si tú tienes las ruedas delanteras del coche que una de las ruedas gira más rápido, a mayor velocidad que las otras, pues el coche, ¿qué es lo que hace? El coche se va hacia el lado, se va hacia un lado. Pues esto pasa lo mismo a nivel pélvico. Si tú tienes un pie, por decir así muy resumidamente, más plano que otro, por ponerlo así un ejemplo un poquito simple, pues esto va a producir que con los años, en cuestión de unos años, la pelvis haga una anteroversión o una retroversión. Es decir, que la pelvis torsione de una manera o torsione de otra. Entonces las lumbares son unas estructuras que están diseñadas para recibir peso, pero no para rotaciones, ¿de acuerdo? Entonces también pongo el ejemplo un poquito del mosquito. O sea, una picada de mosquito no te mata, pero 1.000.000 de picadas pues sí que te matan. Entonces la biomecánica articular de la extremidad inferior funciona de esta manera, es decir, son pequeños gestos que multiplicado por millones de pasos pues producen un daño importante, ¿de acuerdo? Entonces lo primero, desde esa entrada al peu, lo que no vamos a hacer nunca es engañar a la gente, jamás. Es decir, lo primero que se necesita siempre es un buen diagnóstico de la patología que presenta el paciente. Es decir, yo cuando un paciente me llega a consulta y me da las lumbares, bueno, a ver, me da las lumbares, pero me tienes que decir qué estructura tienes dañada, si es un dolor muscular, es un pinzamiento un pinzamiento nervioso a nivel del disco vertebral, o sea, si lo que sea, ¿no? Entonces, siempre primero derivo a su médico, en este caso, sea reumatólogo, sea médico de cabecera, sea traumatólogo, que me diga, mediante una resonancia magnética o la prueba que él quiera conveniente, me diga cuál es la estructura o cuál es la patología que presenta el paciente. Entonces, en función del tipo de patología o el estadio dentro de esa patología, pues realmente le aconsejaré la realización de plantillas o no. Porque claro, si un paciente tiene una hernia, una protrusión lumbar totalmente ya fuera de sitio, pues naturalmente con las plantillas no vas a poder, pues tendrán que hacer una artrodesis lumbar o lo que tenga que hacer el neurocirujano en este caso, ¿no? En este caso esa entrada al peu no podrá actuar. Pero sí que hay muchísima gente que cuando viene a consulta para preguntarte, por ejemplo, por un problema de pies, es decir, me duele la planta del pie o me duele el talón, me duele lo que sea, cuando le preguntas si le molestan las lumbares, pues te dicen que sí, que continuamente siempre están con un dolor ahí, a nivel de la parte baja de la columna, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando colocamos los tratamientos biomecánicos, en este caso las plantillas, pues una de las cosas que gratamente te dice el paciente es que las lumbares le han dejado de doler, ¿de acuerdo? Con lo cual, con los años de experiencia, sabemos que los tratamientos, cuando se hacen bien, pues no solamente actúan en el pie, sino actúan también a nivel de las lumbares, ¿de acuerdo? Entonces, como he dicho en anteriores vídeos, una de las razones de hacer las revisiones cuando una persona finaliza el crecimiento es precisamente para detectar lo que son las asimetrías posicionales de los pies. Es una prueba que se realiza muy fácilmente mediante una plataforma de presiones. Entonces yo siempre aconsejo, cuando una persona acaba el crecimiento, de hacer una radiografía pélvica y una valoración estática de presiones. Con estas dos fuentes de información, pues realmente le explicas al paciente qué tipología de pie o qué tipología de postura pues le ha tocado,
¿de acuerdo? Entonces, habrá pacientes que ya directamente les digas, pues mira, este tipo de posturas, pues necesitarás unas, si vas a hacer running, por ejemplo, que está muy de moda, o vas a hacer un deporte de correr mucho, te voy a aconsejar unas plantillas para hacer deporte, pero a lo mejor no para el día a día. Mejor para el día a día las necesitarás cuando cumplas 50 años de edad, ¿vale? Pero para hacer deporte, mi consejo es que te hagas unas plantillas. Otra persona ya directamente, pues ya le aplicas la plantilla a edades tempranas. Una persona mejor de 22 años que le haces la valoración postural y digo, mira, por decirte, te ha tocado un pie cabo con un primer metatarsiano flexible y eso te produce un bloqueo a nivel del primer radio, que entonces lo explicas para que el paciente lo entienda. Mira, tienes un bloqueo de primer radio, entonces la fase propulsiva no funciona como tendría que funcionar. Pues entonces esto sabemos de que actúa a nivel lumbar. No es bueno que un paciente no propulse correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto se puede compensar mecánicamente mediante las plantillas. Entonces, claro, a este paciente ya con 20 y pocos años, pues le vamos a aconsejar el tema de las plantillas. ¿Por qué no? Hay mucha gente que lleva gafas. Hay mucha gente que, pues no sé, que lleva algún tipo de retensor, ¿no? Se llama a nivel de ortodóntico, ¿no? Pues los pies es lo mismo. Además, hoy en día las plantillas permiten llevar un zapato normal. Se acabó la época de los tratamientos ortopédicos, de los zapatos ortopédicos horrorosos, como lo llamaba, ¿no? Que encima no tenían ninguna función, porque hace años, es lo que también explico en otros vídeos, teníamos una visión muy estructurista de los pies. O sea, realmente se basaba todo en ángulos y la verdad que nos hemos dado cuenta que a veces los pies que dan más problemas son los que tenían los ángulos más normales. O sea, en 20 años hemos tenido que cambiar todas las teorías o todos los conceptos biomecánicos de la extremidad inferior. Realmente, siempre digo medio en broma, que el hombre fue a la luna, ¿no? en el año 60 fue a la luna y realmente no conocíamos la biomecánica articular del pie. O sea, realmente son cosas que no se entienden. Pero bueno, hoy en día podemos decir de que gracias a la podología, a compañeros que realmente sacrificaron su vida profesional por aportar ideas nuevas y bueno, realmente cambiar el paradigma de la biomecánica, hoy en día los tratamientos funcionan realmente muy bien y además lo más importante de que funcionan sin cambiar mucho la vida del paciente. O sea, a veces una persona, como yo digo, es más feliz con unas bambas, ponerse un zapato cómodo y dejarse de cosas muy duras y muy rectas y ayudar un poquito a la función del pie, que no realmente cambiar mucho la vida de esa persona. O sea que realmente los tratamientos a veces es más el acoplarse a la vida del paciente que no querer cambiar mucho al paciente, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí